Así que esta semana he estado hablando sobre la carne contra el espíritu. Las escrituras dicen que si andas en la carne no puedes agradar a Dios. Ocuparse de la carne es muerte, ocuparse del espíritu es vida y paz. Si caminas en el espíritu, no satisfarás los deseos de la carne. Los deseos de la carne son contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne. Se oponen entre sí y tú no puedes hacer lo que tú quieres hacer. Esto describe que hay una batalla entre la carne y el espíritu, y esta semana he pasado muchísimo tiempo intentando definir eso, porque estos son términos que muchas personas no usan y los malinterpretan. No tengo el tiempo para hacer un repaso hoy, pero esto está diciendo que hay una guerra sucediendo entre la parte de ti que nació de nuevo, tu espíritu nacido de nuevo, que ha sido recreado en justicia y en santidad de la verdad. Como Jesús es, eres tú en este mundo. El que se une al Señor es un espíritu con Él. Ahora tienes la mente de Cristo, tienes el fruto del espíritu, todas estas cosas en tu espíritu eres completamente perfecto. Tienes el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos viviendo en tu interior, pero está en un cuerpo. Está en la carne mortal. De hecho, déjame leerte este versículo. Este no lo he usado, pero es en 2 Corintios, capítulo 4. Y dice, tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Lo que esto dice es que tenemos un tesoro, un espíritu nacido de nuevo que es idéntico a Jesús. Tiene su mente, su poder, su unción, su fe, todas estas cosas de las que hemos hablado, pero está en un vaso de barro. Habla de que está en un vaso, está en un cuerpo que tiene debilidad, que tiene limitaciones en sí mismo. Está en un alma que tiene falta de entendimiento, tiene enseñanza equivocada, actitudes erróneas, todas estas cosas. Es un tesoro dentro de un vaso de barro. Eres totalmente maravilloso. En el ámbito espiritual, si has hecho a Jesús tu Señor, has sido completamente cambiado y eres una persona nueva, pero tiene que atravesar por el plano del alma, tu parte mental y emocional, y también por medio de este cuerpo para poder salir. Sabes, en el momento en que yo nací de nuevo, cuando yo tenía 8 años, mi espíritu era idéntico en ese entonces como lo es ahora mismo. Mi espíritu no ha crecido, mi espíritu no ha cambiado, no se le ha inyectado más poder. Tenía el mismo poder que levantó a Jesús de la muerte en mi interior justo en ese entonces. Pero ha habido cambios. El cambio que sucedió es la renovación de mi mente. He estado estudiando la palabra, Dios me ha enseñado cosas, ahora entiendo cosas que no sabía. Las escrituras dicen en Proverbios capítulo 23, versículo 7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Y debido a que he renovado mi pensamiento, Romanos 12:2, soy transformado por la renovación de mi mente. Y compruebo, hago que se manifieste en los sentidos físicos la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Porque he estado haciendo estas cosas en mi ámbito del alma. He aprendido a cómo ceder y cooperar. Y Dios me ha enseñado cosas que permiten que este tesoro que está en mi vaso de barro salga y pueda ver cosas maravillosas suceder. Justo hace un par de semanas vimos a un bebé que resucitó, di testimonio de eso y demás. Así que vemos que suceden grandes milagros. Pero tengo exactamente el mismo espíritu que tú tienes si has nacido de nuevo. Es el espíritu de Cristo. Mi espíritu no está creciendo, no está cambiando, sino que ahora estoy renovando mi mente y sujetando a la carne. Estoy sometiendo mi carne. O como Pablo dijo, que él negaba el dominio de la carne, hacía morir las obras de la carne. En otras palabras, se estaba negando a dirigir su propia vida. Estaba permitiendo que Dios, su nueva persona que fue recreada a la imagen de Dios, estuviera en control. Estaba permitiendo que Dios controlara su vida en vez de él controlarla por sí solo. Así que estoy diciendo todas estas cosas para enseñar esta carne contra el espíritu. Una persona que está viviendo bajo su propia sabiduría, bajo sus propios talentos, sus propias habilidades, dependiendo solo de sí misma, en comparación con una persona que está viviendo dirigida por el Espíritu de Dios. Y te hablo de que Dios quiere que vayas más allá de ti mismo. Hay muchas personas viendo este programa y tú has limitado lo que Dios puede hacer en tu vida porque estás pensando, pero yo no estoy calificado, no tengo la capacidad. Te estoy diciendo que si no estás intentando hacer algo que es más grande que tú, entonces todavía no has encontrado la voluntad de Dios para tu vida. Dios no te va a pedir que hagas algo para Él que tú puedas hacer por ti mismo. Dios te llamará para que hagas algo que es más grande que tú y te haga depender de Él.
que te hagas a un lado y permitas que Él lo haga por medio de ti. Esa es la manera como Él te habla. Déjame darte un ejemplo de esto. En Juan capítulo 2, esa fue la primera vez que Jesús apareció en Jerusalén y ministró después de haber sido ungido con el Espíritu Santo. ¿Sabes? Cuando subió al monte en donde fue tentado y cuando descendió, dice en Juan capítulo 2, en el versículo 23, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. En esta ocasión no nos dice cuáles fueron los milagros. Enlista muchos milagros, pero sabes, Juan dijo, si todas las cosas que Jesús hizo fueran escritas, lo que enseñó y lo que hizo, dijo, pienso que el mundo mismo no podría contener todos los libros que se podrían escribir al respecto. Jesús hizo muchísimas cosas que no fueron registradas en las Escrituras. Aquí dice que ellos vieron los milagros que Jesús hizo en Jerusalén y muchos creyeron en él. Y en el versículo 24 dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque él conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Ahora, si te detienes a pensarlo, es maravilloso. Es completamente diferente a lo que la mayoría de la gente haría hoy en día. Sabes, la mayoría de las personas actualmente, si fueras parte de un grupo de la iglesia y, por ejemplo, si fueran al centro de la ciudad, a alguna parte, y resucitaran a alguien o sanaran a un ciego, y si vieran que sucede algún milagro y de repente la gente lo viera y dijera, wow, esto es maravilloso, queremos ser parte de esto. Te aseguro que la mayoría de las iglesias reclutarían a todas esas personas, les darían folletos, les pedirían que salgan a decirle a todos, díganle a todos lo que han visto y difúndanlo. Y usarían esto para sacarle ventaja y le sacarían el mayor provecho. Jesús, él no confiaba en ellos porque sabía lo que había en el hombre. En otras palabras, esta es una terminología diferente, pero está diciendo que él sabía lo que era en la carne. Estas personas todavía no nacían de nuevo, no podrían haber nacido de nuevo hasta que Jesús se levantara de entre los muertos. Estas personas no habían sido discipuladas, no habían madurado. Jesús estaba más interesado en que el ministerio fuera de calidad y no de cantidad. Nosotros hacemos lo contrario. Sabes, en 1 de Timoteo capítulo 3, no voy a tomar el tiempo para leerlo, pero en 1 de Timoteo describe los requisitos para los obispos, cómo debían ser esposos de una sola mujer y todas estas cosas, y continúa diciendo cuando habla acerca de los obispos que no pueden ser neófitos. Un neófito es alguien que recientemente se ha convertido al Señor. No podías poner a un novato en una posición de liderazgo, y sin embargo te puedo asegurar que en nuestra cultura cristiana de hoy en día hacemos esto todo el tiempo. Tomamos a alguien que recién se convirtió al Señor, que es un atleta, alguien que sea famoso, o personas que son actores y que han estado en el ámbito de la farándula, o que sean políticos, o alguien muy reconocidos. Y le damos un lugar especial y los hacemos el rostro del cristianismo. Y pensamos que, hombre, esto va a traer personas al Señor. Y es completamente contrario a lo que las Escrituras dicen acerca de no poner un neófito, una persona nueva en la fe, en una posición de liderazgo. Sabes, hubo un hombre, B.J. Thomas, no supe de estas cosas personalmente, pero las leí en artículos de noticias. Y recuerdo cuando B.J. Thomas es quien escribió la canción Raindrops Keep Falling on My Head, y él era muy popular. Y en fin, tuvo alguna experiencia con el Señor y se declaró nacido de nuevo y que había entregado su vida al Señor. Y bueno, de inmediato lo pusieron en todas las televisoras cristianas, lo llevaron a los programas de televisión, comenzaron a hacerle entrevistas y lo hicieron vocero del cristianismo aunque fuera un neófito. Y no debía haber sido colocado en esa posición de liderazgo. Y dijo algunas cosas que eran incorrectas. No fueron cosas necesariamente malas o demoníacas, simplemente, sabes, era un neófito, era nuevo, no sabía algunas cosas y debido a que dijo algunas cosas que no estaban totalmente alineadas con la escritura, pues los cristianos se molestaron con él y comenzaron a criticarlo, y debido a que era inmaduro, fue carnal y se defendió y terminó alejándose de todo. Y todas las personas que habían sido impresionadas porque había venido al Señor supuestamente, ahora era un mal testimonio. No quiso tener nada que ver con el cristianismo y se esfumó por completo. No recuerdo la fecha exacta, pero años atrás leí algo y vi que B.J. Thomas tiene una relación con el Señor. Repito, no conozco los detalles personalmente,
pero solo leí al respecto, y le preguntaron sobre esa época cuando era un vocero después de convertirse al Señor y luego se cayó, ya no dijo nada, y él se lo atribuyó al hecho de que era un cristiano inmaduro, y dijo algunas cosas equivocadas, cayó en la carne, y él mismo lo dijo. Nunca me hubieran hecho vocero del cristianismo, no estaba preparado, no había renovado mi entendimiento. Y eso lo lastimó espiritualmente, y estoy seguro que lastimó a otras personas. Pero ve, esto es lo que la gente hace actualmente. Si vieran milagros, y aquí dice que estas personas creyeron en él. Hombre, si Jesús hubiera sido como las personas de hoy, los habría inscrito en su grupo, los habría hecho ir y bombardear a Jerusalén con ese testimonio, porque Jesús mismo dijo que él vino a dar testimonio del Padre. Su propósito aquí era alcanzar a la gente y, por supuesto, proveer la salvación para nosotros a través de su muerte y resurrección. Pero su propósito era alcanzar a la gente. Él quería que la gente viniera a él, y sin embargo no confió en estas personas que creyeron en él, creyentes de alguna manera. ¿Por qué? Porque él sabía lo que había en el hombre. Otra forma de decirlo es que él sabía de lo que es capaz la carne. Él sabía que era mejor que nadie testificara a que dieran un mal testimonio. Y repito, sin embargo, esta no es la actitud que la mayoría de la gente tiene. La mayoría de la gente no odia la carne. La mayoría de la gente no odia sus propias habilidades y demás. Tal vez por el contrario piensen que, bueno, quizá no soy todo lo que debería ser, necesito a Dios para que intervenga con un poquito de su unción en mis habilidades, un poquito de su poder, pero hombre, soy bastante genial por mi cuenta. No, no es así. O es carne o es espíritu. Pero no es una combinación de los dos. No puedes hacer que Dios unja tu carne. Sabes, si tuviera el tiempo, podría ir a muchísimas escrituras del Antiguo Testamento, pero sabes, en las escrituras, cuando Dios ungía a alguien, no podías recibir esa unción, no podías recibirla en la carne. En el tabernáculo, tenían el tabernáculo en el centro de la nación de Israel, y los levitas, los sacerdotes, todos vivían alrededor del tabernáculo. Así que según la costumbre, si alguna persona que no estuviera consagrada como debía, viniera y tocara el aceite de la unción o cualquiera de los utensilios santos, caía muerto. Y lo que eso mostraba es que había una distinción entre lo santo y lo impío, entre carne y espíritu. Y no puedes servir a Dios en tu carne y pedirle a Dios que lo bendiga. La clave para la vida cristiana es aprender a hacerse a un lado y decir, Dios, no tengo confianza en la carne. Así como dijo Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 3. No tengo confianza en la carne, las tomo a la fuerza y llevo cautivas todas estas cosas en las que he puesto mi confianza, toda mi autoestima, mi confianza propia. Tomo todo esto y simplemente lo hago a un lado. Y Padre, mi confianza está en ti. Sabes, Moisés es un gran ejemplo de esto, porque él rogaba para ver la gloria del Señor en Éxodo capítulo 32 al 34. Y él rogaba a Dios que le mostrara su gloria, y finalmente Dios dijo, iré contigo y te guiaré en el camino que debes ir. Y la respuesta de Moisés fue, Señor, si no vas conmigo, no me muevo de aquí. En otras palabras, le estaba pidiendo ver su gloria y Dios dijo, iré contigo. Y Moisés dijo, no, yo ya daba por hecho que ibas conmigo. Si no vas conmigo, no me muevo de aquí. Ahora mira, esa es una actitud de humildad. Esa es una actitud que es dependiente de Dios. Dios, no me muevo a menos que me digas lo que debo hacer. Y sin embargo, la mayoría de las personas no es así. La mayoría de la gente le pide dirección a Dios y si Dios no les habla inmediatamente, bueno, ok, lo haré a mi manera. Y haces un desastre total de las cosas. Y después de que las arruinas, regresas y dices, oh Dios, por favor, ayúdame. Y le pides a Dios que te saque de ese desastre. Debido a que Dios nos ama demasiado, nos ayudará incluso cuando nos descarrilamos y hacemos lo equivocado. Pero es mucho mejor llegar a tener la actitud de Moisés. Dios, no me muevo a menos de que tú vayas conmigo. Recuerdo otra ocasión al inicio de nuestro ministerio, no estaba muy dispuesto a decirle a nadie acerca de nuestras necesidades y estábamos en una situación crítica. Y mi staff me decía, tienes que hacer saber a la gente que estamos en bancarrota, vamos a quebrar si no sucede algo. La necesidad estaba determinando que se tenía que hacer algo.
Pero usé el mismo principio en ese entonces y simplemente dije, hasta que Dios me muestre cómo hacerlo, porque simplemente no sé cómo hacerlo. No hice nada. Sé que muchas personas consideran eso como irresponsabilidad, pero yo lo considero como intentar caminar en el Espíritu y ser guiado e inspirado por Dios, en vez de hacer las cosas porque haya una necesidad. Así que, en fin, es una historia larga, pero tuve un sueño y en ese sueño Dios me dijo exactamente qué decir. Me desperté y escribí, ni siquiera fue una página completa. Solo escribí un par de párrafos y escribí exactamente lo que Dios me dijo. La envié a 1500 personas, era todo lo que teníamos en nuestra lista de correo en ese entonces, y en 2 semanas, 1500 personas suplieron. Olvidé la cifra exacta, pero era más de lo que necesitábamos y se suplió la necesidad porque fue inspirado por Dios. Se originó en el espíritu en vez de la carne. Sabes, podría usar muchos otros ejemplos. Abraham es un ejemplo de esto. Dios le dijo que iba a tener un hijo y que ese hijo iba a darle los hijos suficientes, que serían como las estrellas del cielo o como la arena en la orilla del mar. Y Abraham se impacientó e intentó ayudar a Dios. Y tuvo un hijo en la carne, tuvo un Ismael. Tuvo relación con la sierva de Sara y concibieron y ella tuvo un hijo. Pero no fue el hijo de la promesa, y la escritura, especialmente Gálatas 3, hay una cantidad de lugares en la escritura que hablan acerca de que el hijo de la carne no tendrá parte en la herencia con el hijo de la promesa, que ese hijo en la carne fue algo que Abraham hizo por su propia capacidad en el ámbito natural, y produjo un Ismael, quien llegó a ser el padre de los árabes, y todo el conflicto entre Arabia e Israel que vemos hoy sucedió porque Abraham actuó en la carne intentando cumplir un buen deseo. Dios le había dicho que tendría un hijo, así que intentó tener un hijo, pero lo hizo en la carne en vez de hacerlo en el espíritu, y eso le causó aflicción. Hubo conflicto entre Agar y Sara, hubo conflicto entre Isaac y Ismael, y causó toda esta división que hasta hoy, miles de años después, sigue impactando al mundo porque una persona hizo algo en la carne. Te hablo de que hay una manera de hacer las cosas al estilo de Dios, y hay una manera carnal y natural de hacer las cosas. Y es triste decir que la mayoría de las personas simplemente hacen las cosas por su propia habilidad en vez de hacerlo por el Espíritu. Si te apropias de esta enseñanza de la que he estado hablando, y si entiendes que en el Espíritu tienes la mente de Cristo, que tienes un poder sobrenatural de parte de Dios, y una vez que comienzas a entender estas cosas, y comienzas a vivir según el Espíritu, y aunque la carne, el ámbito natural, te esté gritando, y si llegas a estar en una situación crítica y urgente, simplemente niégate a permitir que las circunstancias te impongan lo que tienes que hacer. Vive de acuerdo al Espíritu, camina en el Espíritu y no en la carne. Lo que te estoy diciendo es fácil. Déjame decirlo de nuevo. Es simple. Es tan simple como guiarte por quien eres en Cristo y aprender a vivir con base en el Espíritu en vez de la carne. Pero no es fácil. Lo más difícil que llegarás a hacer es llegar al punto de caminar por el Espíritu, y lo hacemos por medio de la palabra de Dios. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Jesús dijo eso en Juan 6:63, y cuando empiezas a ser guiado por la palabra de Dios, eso es ser controlado por el Espíritu en vez de reaccionar por instinto y en tu carne e intentar arreglar las cosas y hacer que todo suceda. Si puedes aprender a caminar en el Espíritu en vez de caminar en la carne, literalmente transformará tu relación con Dios.